Otro de los tiempos que tenemos en el inglés es el simple past o pasado simple. Este se utiliza para hablar de una acción concreta que comenzó y terminó en el pasado, o pues simplemente en este caso para... También tenemos las diferentes conjugaciones de los verbos, que en la estructura del simple past lo vamos a ver como el verbo principal. Primero tenemos los verbos regulares, que estos siguen diferentes reglas de conjugación para poder escribirlos de la manera correcta, de acuerdo al tiempo del que se quiera hablar igual. En este caso, del simple past, la primera regla de conjugación es que siempre va a ser la misma para todos los sujetos, sean singulares o plurales, en primera o en tercera persona. No es a comparación, por ejemplo, del simple present, que la conjugación pues va a cambiar dependiendo del sujeto que estés hablando. Aquí siempre va a ser el mismo y algunos de los sujetos que vienen como ejemplo sería I, we, you, he, she, it, they. Otra regla es que cuando el verbo termina con la letra E, se le agrega una letra D, que es una de las reglas más comunes, si no es que la más común, como por ejemplo share, shared, skate, skated, skate de patinar y share de compartir. Otra regla es que si el verbo termina en una consonante más la letra Y, estas se cambian por las letras I, E, D, como por ejemplo try, tried, dry, dried. Dry ya lo vimos anteriormente, que es secar, y try, intentar. Otra regla es que cuando los verbos terminan en vocales cortas, que son diferenciables por su sonido, más una consonante, se duplica la consonante final y se le agrega ed. Algunos ejemplos son stop, que sería stopped, y sin, sinned. Para dar una pequeña recapitulación de las vocales cortas. Las vocales cortas son más comunes y generalmente se encuentran solas dentro de una sílaba. Van con frecuencias seguidas de dobles consonantes, como por ejemplo stopped, que está entre medio de dos consonantes, y sin, que igual, de una sola sílaba y entre medio de dos consonantes. Se distinguen por su sonido, ya que no es a comparación de las vocales largas. Por ejemplo, la palabra not es una vocal corta. Sin embargo, cuando tú la cambias con la letra E a note, cambia el sonido de la letra O a un sonido de una vocal larga. En el caso de los verbos irregulares, a diferencia de los verbos regulares, estos no van a seguir ninguna regla de conjugación, por lo que desafortunadamente la única manera de aprenderlos y poder utilizarlos de la manera correcta al pasado sería aprendérselos de manera, pues, de memoria. En este caso voy a adjuntar diferentes tablas con las conjugaciones correctas para los verbos irregulares para que sea más fácil de aprender y pues puedan conjugarlos de manera correcta cuando estén aplicando el simple past, y lo van a encontrar en el PDF con los ejercicios de práctica. Ya aplicando la estructura del pasado simple están igual las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas, que igual en este caso para las oraciones interrogativas vamos a explicar las oraciones interrogativas afirmativas y las negativas. Empezando por simplemente las oraciones afirmativas, tienen una estructura de sujeto, el verbo principal, que ya los vimos, y sus complementos. En el caso de la oración negativa se tiene el sujeto, el verbo auxiliar, más el not apropiado que se le debe seguir. Su verbo auxiliar lo vamos a ver a continuación, más el verbo principal y sus complementos. En el caso de la oración interrogativa, empezando por la oración interrogativa afirmativa, tenemos el verbo auxiliar, el sujeto, el verbo principal y los complementos. En el caso de la oración interrogativa negativa, tenemos el verbo auxiliar más not, el sujeto, el verbo principal y sus complementos, not siendo lo que la hace negativa en este caso. Ya aquí tenemos algunos ejemplos para las oraciones afirmativas. We bought dinner. She visited her mother. Aquí tenemos un claro ejemplo de lo que vimos anteriormente de los verbos irregulares. Bought, por ejemplo, viene del verbo buy, que significa comprar. En este caso, la traducción literal al español de la oración we bought dinner sería nosotros compramos cena. También tenemos she visited her mother, que sería igual, aplicar una de las reglas para los verbos regulares. Viene del verbo visit, por lo tanto se le agregan las letras ed. She visited her mother, su traducción sería ella visitó a su madre. Después tenemos las oraciones negativas, empezando con he did not buy dinner. Aquí ya podemos encontrar buy, como les decía, viene del verbo buy, pero en este caso, como se está utilizando el verbo auxiliar, que en este caso sería did, el verbo no se va a conjugar en su manera como verbo irregular, simplemente se va a quedar igual. He did not buy dinner, él no compró cena. O, en su forma corta, she didn't visit her mother, ella no visitó a su mamá.
Después tenemos ejemplos de las oraciones interrogativas afirmativas como did they think that o did we build that house. Y en la forma negativa sería didn't she choose that career o did she not choose the career. Aquí igual que en su forma cuando vimos los ejemplos al principio del simple present, sigue la misma regla de que en este caso, por ejemplo, didn't sería como si dijéramos did not. La diferencia aquí es que si lo vamos a escribir de la manera larga, no podemos escribir did not she choose that career. Se tiene que poner igual que en el simple present en la oración interrogativa negativa. Si lo vamos a hacer de manera larga, not viene después del sujeto. Por lo tanto, quedaría como se ve en el ejemplo. Did she not choose that career? Ella no escogió esa carrera. Algunas notas de práctica que podemos encontrar aplicadas al Simple Past es como por ejemplo para dar datos personales. Esto se puede utilizar si queremos dar algún dato de nosotros sobre algo que solíamos hacer que ya no hacemos. Algunos ejemplos que vienen a continuación es I worked at a bakery. Yo trabajé en una panadería. O I used to work at a bakery. Yo solía trabajar en una panadería. I studied at the University of Arizona. Yo estudié en la Universidad de Arizona. I lived in a nice neighborhood. Yo viví en un buen vecindario. O I used to live in a nice neighborhood. Yo solía vivir en un buen vecindario. También lo podemos utilizar para expresar necesidades básicas porque en este caso las necesidades básicas son muy generales. Las vimos anteriormente y para hablar de ellas en general podemos hablar de ellas en cualquier tiempo. Aplicado al simple past es porque podemos hablar a lo mejor de alguna necesidad que básica que hicimos en el día a día que a lo mejor ya hicimos. Por ejemplo, si estás hablando de tu día con alguna persona ya al final del día. I took a shower, yo me bañé, yo tomé un baño. I slept the whole night, yo dormí toda la noche. I studied at the University of Arizona, yo estudié en la Universidad de Arizona. I went to work at 6 p.m., yo fui a trabajar a las 6 p.m. Y no solo para el sujeto I, lo podemos utilizar para todos los sujetos, igual que la mayoría de los ejemplos hay miles de combinaciones que podemos encontrar. Lo único que necesitaríamos en este caso es simplemente entender cómo funcionan las estructuras de este tiempo del simple past para poder usar los diferentes sujetos y los diferentes verbos. Pero enfocándolo a necesidades básicas es algo muy fácil, simplemente en este caso pues tendremos que saber las diferentes necesidades básicas que hay y cómo traducirlas al inglés. También están los hábitos y acciones en el pasado en contraste con situaciones presentes. Aquí podemos utilizar el simple past para expresar hábitos o acciones pasadas debido al modo en el que se conjugan los verbos, ya que es utilizado para hablar de una acción concreta que comenzó y terminó en el pasado. Normalmente podemos hacer uso del verbo used to, como lo vimos en los datos personales, I used to work or I used to live. Y en este caso, como les digo, estamos hablando de algo que solíamos hacer que ya no hacemos, ya que used to, su traducción al español es solía. Entonces, I used to work, yo solía trabajar, I used to live, yo solía vivir. Simplemente lo acompañamos con el verbo dependiendo de la oración que queramos decir, pero para poder hablar de algo que simplemente ya no haces, puedes hacer uso de este verbo que sería used to. También, pues algunos ejemplos que podemos encontrar es igual. I used to go to work there. She used to play the piano. He used to bake cake for birthdays. They used to be friends. Y sus traducciones igual en orden. Yo solía trabajar ahí. Ella solía tocar el piano. Él solía hornear pasteles para cumpleaños. Y ellos solían ser amigos. También lo podemos utilizar, igual el simple past, para hablar de acciones iniciadas en el pasado con vigencia en el presente. Sabemos que se utiliza el simple past, como se dijo anteriormente, para expresar hábitos o acciones pasadas en general. Normalmente, cuando queremos expresar algo iniciado en el pasado pero con vigencia en el presente, podemos hacer uso del verbo started to para expresar algo que se inició durante el pasado, ya que en este caso la traducción literal de started to al español es inicié. Algunos ejemplos que podemos encontrar es I started to go to work since 2018. She started to like broccoli since she was 11 years old. He started to bake cakes as his way of income since 2020. Or they started to be friends since 1918.
Aquí algo que podemos encontrar que es digno de remarcar es que en este caso nosotros podemos encontrar muchísimas traducciones para started. Puede ser desde inicié, comencé o empecé. En este caso pues ya sería dependiendo de la oración la traducción que más aplique. Yéndonos en orden, por ejemplo, I started to go to work since 2018. Yo empecé a ir a trabajar desde el 2018. She started to like broccoli since she was 11 years old. A ella le empezó a gustar el brócoli desde que tenía 11 años. He started to bake cakes as his way of income since 2020. Él empezó a hornear pasteles como su modo de ingreso desde el 2020. O they started to be friends since 1918. Ellos empezaron a ser amigos desde 1985. Igual en el PDF de ejercicios pueden encontrar muchísimos ejercicios para poder conjugar y saber crear oraciones utilizando el simple past o el pasado simple, con ayuda también de las tablas para poder saber aplicar las diferentes, en este caso, las maneras de conjugar los verbos irregulares para que igual se las puedan aprender de memoria.